Bueno, bendiciones. Entonces, usted le chequea el audio allá en su celular. ¿Oye? Bendiciones, hermanos. Estoy aquí hablando con el ingeniero. Tengo un jovencito ahí de 15 años aquí en la cámara. Bendiciones. Vamos esta noche a una clase muy importante. Cómo nosotros alimentamos nuestra mente. Con la guianza del Espíritu Santo, vamos a esta clase. Así que saquen lápiz y papel, tomen nota de estos versículos, porque tengo poco tiempo para llevar a cabo este devocional de enseñanza. Dice la Biblia en Isaías 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera, o sea, en Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, o sea, en Dios, persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, cuando nosotros confiamos en el Señor, Él nos guarda en completa paz, alimentamos. Porque una mente desocupada es el taller del diablo. Una mente que no tiene nada, pues no puede dar nada. ¿Con qué alimenta usted la mente? Y la fe también. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces la pregunta que nos hacemos esta noche, ¿de qué nos estamos alimentando? Porque cuando nosotros no nos alimentamos con la palabra, esta mente está ahí, hay como una revolución. Y el enemigo nos ataca por la mente. Miren, la mente sin Cristo, como dije, es el taller del diablo. La mente es contaminada cuando nosotros no cuidamos nuestros pensamientos, guiados por el Espíritu Santo. Dice, la mente se contamina con pensamientos de suicidio, lujuria, fornicación, adulterio, pornografía, robos, drogadicción, licor y muchos vicios más. Porque como no tiene nada que lo pueda mantener firme con la confianza puesta en el Señor, entonces fácilmente el enemigo ataca la mente. Mire cuántas personas andan por ahí locas. Parecen un semáforo. El diablo les ataca la mente y los lleva de aquí para allá. Se toman decisiones que después traen mucho dolor. Pero cuando nosotros alimentamos, como dice la palabra en Romanos 12:2, que no nos conformamos a este siglo que está tan corrompido, sino que somos transformados, dice la Biblia. Entonces nos alimentamos esos pensamientos, esta fe. 12:2, Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, a medida que nosotros estamos alimentándonos con la palabra, entonces nuestros pensamientos van a ser pensamientos de bien y no de mal. Porque si estamos, como dije, sin ninguna alimentación espiritual, sin la palabra, entonces el enemigo, somos blancos del enemigo. Mire, yo encontré aquí un testimonio de una mujer joven con 3 hijos, se llama Danbury, eso que en el estado de Connecticut, aquí en Estados Unidos. Esa mujer tenía la mente toda revolucionada y escuchaba voces que le decía que matara a sus hijos y que se suicidara a ella. Y fue y ahorcó. Eso sucedió el 27 de julio del 2022. Esta mujer allí en Connecticut, en Danbury, una ciudad, esta mujer con esa mente toda distorsionada, fue y ahorcó a sus 3 hijos. Y luego ella trató de suicidarse, pero no pudo. Entonces fíjense que el diablo ataca así, por eso ataca a la juventud,
a la juventud, como no tiene nada, si los padres no le enseñan el camino, la palabra de Dios, entonces ellos se alimentan de todo lo que ven en su teléfono, sus redes sociales, y si los padres no están pendientes de qué es lo que ellos ven y escuchan, entonces esa mente de esos niños es contaminada y terminan haciendo cosas terribles, de niños ya de 14 años que los meten presos y los juzgan como adultos, porque cometen asesinatos, cometen muchas cosas terribles. Entonces vemos que cómo estamos alimentando nosotros, de qué manera, para que nuestra mente no esté ahí como un semáforo apagándose y prendiéndose. Dice la Biblia que Eva, vamos a Génesis, vamos a leer, tenemos corto tiempo para eso. Tome lápiz y papel. En Génesis capítulo 3, verso 4 al 6, allí vemos que Adán la descuidó, y si el marido no está pendiente de su mujer, vemos que Eva fue engañada, fue contaminada con las mentiras de Satanás, y pecó, e hizo pecar también a su marido. Dice la Biblia que el diablo, en forma de serpiente, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios, mire, ahí hay una mentira, una astucia, sabe Dios que el día que comieres de él serás abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vamos al 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos que aquí, mira, Satanás es astuto. Allí le contaminó completamente a Eva. Y como las mujeres somos curiosas, las mujeres somos súper curiosas, entonces es como dice, la víctima fácil para caer. Aquí Eva se contaminó con toda la basura que le dijo el Satanás, la engañó, y le dijo que si comía de ese árbol, mire la forma como le dijo, que el diablo le dijo que era que Dios no quería que comiera de ningún árbol. ¿Sí ve cómo la forma como distorsionó? Pero Dios puso un árbol en el Edén, en el centro, para que sencillamente ellos obedecieran, no lo toquen. No toquen ese árbol, ese fruto. Entonces, pero sin embargo, como la serpiente, el diablo es astuto, entonces encontró una víctima que era Eva, y ella también pues cayó en la trampa, se contaminó de todo lo que le dijo el diablo, que serían igual a Dios. Imagínense, que si comía de ese árbol sería igual, que vendría a saber el bien y el mal. En pocas palabras le dijo, mire, usted va a ser igual a Dios. Como han dicho, va a bajar del trono a Dios. Entonces vemos que, ¿qué tenía en la mente Eva? Si ella era la mujer de Adán, Adán tenía que haberle advertido. Y Adán también se hizo el loco, comió y le echó la culpa a Eva. Y le dijo a Dios que la mujer que le había dado por compañera lo había hecho caer. No, aquí también él tiene responsabilidad. ¿Qué tenía en la mente Adán? Nada, estaba distraído, como muchos hombres también distraídos y tienen buenas esposas y no las atienden. Y también mujeres también que tienen buenos esposos. Entonces vemos que Eva fue contaminada, fue víctima de Satanás. Ya cayó en la trampa. Y Adán a la vez. Entonces ya fueron dos. Y por el pecado de Adán y de Eva, hoy nosotros todos corremos con esa naturaleza pecaminosa. Todos morimos. En ese tiempo, según la forma como Dios quería, si Adán y Eva no hubieran pecado, nosotros viviríamos aquí eternamente. Pero por el pecado de ellos, entonces nosotros tenemos esas dos naturalezas. Entonces vemos que Eva
que fue contaminada por la mentira de Satanás, diciéndole que podía ser igual a Dios. Otro que también que tenía la mente contaminada, porque yo estoy segura que Caín tuvo que haber recibido buena enseñanza de sus papás, aunque habían pecado. Caín, dice la Biblia en Génesis capítulo 3, capítulo 4, verso 3. Vamos a leer del 3 al 8. Vamos a leerlo corridito, escriba ya. Génesis capítulo 4, verso 3 al 8. Resulta que dice en el verso 3: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Trajo una ofrenda. ¿Qué le trajo? Cualquier cosa. No dice que fue específica, no que fue excelente. Trajo una ofrenda. Y a Dios no le puede ofrecer cualquier cosa, cualquier basura. Al Señor hay que reverenciarlo dándole lo mejor, así como Él se dio. Entonces, y Abel, fíjense que Caín trajo un fruto de la tierra. Pero mira lo que dice de Abel, el hermano. Que los dos, vemos que Caín tenía la mente contaminada. Era un carnal, era un terrenal. Entonces mira lo que pasó con Abel, el hermano. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mira, aquí estaba tipificando esa ofrenda, dejémoslo en el versículo anterior, estaba tipificando Jesucristo, el Cordero de Dios. Dice que trajo de lo mejor, en el verso, en el 4, dice que Abel trajo el primogénito, es decir, lo mejor. No una oveja cegatona, ni coja, ni enferma. Le trajo lo mejor. Le dio lo mejor de sus ovejas, lo más gordo, y sabe que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Y luego mira lo que dice en el verso 5. Pero ahí mismo, Génesis 4:5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y el verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Porque ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. Y en el verso 8, mira lo que dice. El verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces vemos cómo estaba la mente de Caín. Estaba contaminada de envidia. Era un carnal. Como dije antes, a Dios había que llevarle, era lo mejor. Era una ofrenda de sangre, porque Jesucristo estaba tipificando a Cristo más adelante en el Nuevo Testamento. Un cordero, lo mejor, que no fuera enfermo, el primogénito. Entonces, pero vemos que Caín hizo todo lo contrario, escogía cualquier cosa, ahí llévele un bulto de papa por ahí, no importa si está podrida, ¿me entiendes? Por eso Dios miró con agrado, porque el Señor mira el corazón. El Señor sabe cuando usted le da una ofrenda al Señor, con qué gratitud, cómo está el corazón. Si le está tirando una limosna allí o le está llevándole lo mejor. Entonces aquí vemos que se le contaminó la mente de odio, de envidia, de rencor, de competencia a Caín. Esa mente no tenía sino rencor y envidia. Y por último terminó matando a su hermano. Y eso sucede en las mismas familias. En las familias también hay celos, hay envidia. Si a un hermano
a una hermana le empieza a ir bien, Dios lo adorna, le da dones y talentos, y es visionario o visionaria, y los otros van a estar envidiosos y no hayan el momento en hacerle daño, así como pasó aquí con Caín, porque Caín tenía su mente también contaminada de envidia, era un tipo terrenal, carnal. Entonces ahí vemos esos, ya vimos el ejemplo de Eva, que se dejó contaminar de Satanás, de las mentiras. Caín se dejó contaminar de la envidia. Aquí vemos otro que también, que se dejó contaminar de la lujuria. Hermano, porque es que eso es lo que hace el diablo. Le coge la mente a la persona y se la corrompe. Mira lo que dice, dice David contaminó su mente con lujuria, con adulterio y asesinato. Mira lo que dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1. Aquí vemos que David, vamos a estudiarlo del 1 al 5. David contaminó su mente de lujuria, fornicación, adulterio y asesinato. El diablo lo dio 3 vueltas, cayó. Mira, dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó. ¿Dónde se quedó David? Se quedó en Jerusalén. ¿Dónde debía estar David? En la guerra. Él tenía que estar ahí al frente al cañón. Entonces mira lo que dice en el verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Y qué sucedió? Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Y qué sucedió enseguida? Y envió David mensajero y la trajo y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero en el verso 5 dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces vemos aquí otro ejemplo de lo que es la mente. Cuando se le abre puertas a Satanás, él entra derribando, destruyendo, arruinando, hurtando. Y vemos que aquí David también se dejó. Mira, David debía estar en la guerra. Él debía estar allá al frente del cañón, con su ejército, defendiendo, porque era la costumbre. Posiblemente, como David fue un gran guerrero también, posiblemente se quedó allá para descansar. Pero mire lo que hizo Satanás. Lo contaminó. Vio. Posiblemente se levantó, y teniendo muchas mujeres, porque David tenía un harén de mujeres. Pero tenía que ponerle el ojo a la mujer del mejor soldado fiel que él tenía. Entonces vemos que David contaminó su mente de lujuria, adulterio, engaño. Engañó, traicionó a su propio soldado que era fiel. Lo traicionó. Y por último quedó embarazada la mujer de su mejor soldado. Mira, el diablo no respeta a nadie, él no respeta a reyes, él no respeta a nadie. Usted le da la oportunidad y le presta el oído, porque por ahí, así como por el oír la palabra de Dios, adquirimos fe, pero también cuando oímos lo que no debemos estar escuchando, y cuando vemos, porque estas son las ventanas del alma, los ojos.
Y cuando vamos y vemos lo que no debemos hacer, se contamina nuestra mente. Entonces caemos nosotros, caemos fácilmente, somos presa de Satanás. Y sabe que podemos afectar a nuestra familia, porque David afectó su familia, su nación. La nación se dio cuenta de todo lo que sucedió. David mandó matar al marido de Betsabé, el mejor soldado. Todo esto hizo David. Su mente se la prestó al Satanás. Cayó en pecado. Por eso es que uno no debe ceder. Es mejor un pecador arrepentido y separado, viviendo en santidad para Cristo, que no un ignorante, incrédulo, que se burla de las cosas de Dios y que le presta la mente ahí para que el diablo haga su taller y lo destruya. Vemos aquí ese otro ejemplo. ¿Hacia dónde lo llevó Satanás? Porque esa mente, en vez de estar renovada por medio del entendimiento, esa mente debe ser alimentada por la palabra de Dios. Y que no se quede aquí solamente la palabra, sino que baje al corazón. Entonces, vemos también, vamos a ver otro ejemplo, que también fue contaminada su mente de avaricia, de codicia y de traición. Vamos a Mateo 26, verso 14, 15 y 16. Mateo 26, verso 14, 15 y 16. Aquí vemos a un Judas también con su mente totalmente contaminada de avaricia, de codicia, traicionero. Usted no sabe cuánta gente tiene a su lado que es traicionera. Por eso es que nosotros tenemos que estar alerta. Dice que entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, a los principales sacerdotes, el 15, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y si yo os le entregare. Y ellos le dijeron, ellos asignaron 30 piezas de plata. Y desde ese entonces buscaba oportunidad de entregarle. Entonces vemos aquí otro que cayó también, una mente contaminada, una mente podrida, yo diría, porque no está alimentada. Por eso la Biblia dice que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento. ¿Y con qué pensamos? Con la mente. Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Pero aquí estaba perseverando Judas, era en la avaricia, en la codicia. David estaba perseverando, esa mente estaba lujuriosa, pecaminosa, asesino. Aquí vemos que Judas traicionó al maestro, lo vendió por unas cuantas monedas. Entonces fíjese lo que es descuidarse uno. Nosotros no podemos descuidarnos. Nosotros tenemos que estar alerta, atentos, porque la Biblia dice que el diablo anda buscando a quién devorar. Devorarle la fe, devorarle la familia, devorarle la salud, romper la relación para con Dios, destruir, porque a eso viene el diablo. Por eso la Biblia dice, creo que dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Eso dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Entonces cuando nosotros resistimos, esta mente renovada, mis pensamientos, porque el Señor dijo, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos. ¿Y con qué se piensa? Con esta mente. Pero si esta mente está contaminada, llena de envidia, de avaricia, de temor terrenal, de lujuria, de pornografía, de robo, de trampa, entonces, wow, entonces ¿cuál es el resultado? Muerte.
destrucción. Por eso es que tenemos nosotros que tener mucho cuidado. ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Con quién compartimos? Porque uno puede estar en medio un poco así como el Señor Jesús. El Señor Jesús andaba con pecadores, ladrones, endemoniados, prostitutas, pero Él era santo. Y es santo. Entonces el Señor nosotros tenemos que seguir viviendo en este mundo contaminado, pero no dejarnos contaminar. Porque nosotros tenemos que estar, como dice la Biblia, en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, en eso pensar. Veamos que también Judas fue contaminada su mente. Y terminó él, en vista de que los principales sacerdotes que lo mandaron a que traicionara a Jesús. Por último, Judas, ellos le dieron la espalda a Judas y Judas se suicidó, se arrojó por un peñasco y se mató. Entonces, es que eso hace cuando la mente está desocupada. Por eso ve usted cuánto loco por ahí metiendo vicio, marihuana, toda cantidad de drogas que tiene, cocaína, de la rosada, de la amarilla, de la roja, de la que se inyectan, de las que se... Una cantidad de cosas que uno queda aterrado, con jovencitos de 15 años, que uno los escucha hablar, que ya están consumiendo todo eso. Tienen la mente totalmente corrompida. Entonces, ya para terminar, el último ejemplo. Estamos el endemoniado gadareno, enfermo mental. Mire cuánta gente por ahí enferma mental y uno le habla de Cristo. El Señor puede libertar esa mente. Es en Lucas 8:27. Lucas 8:27. Este gadareno, Lucas 8:27, era de Gadara, cerca allá a Galilea. Galilea también se le mar de Galilea, se le dice mar de Galilea, mar de Genezaret y el Tiberias y Galilea. Allá en ese sector de Gadara había un hombre endemoniado. La mente estaba totalmente contaminada por Satanás. Dice que Jesús al llegar a él, él es Jesucristo. Al llegar él a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Mire que era un hombre de la ciudad, que tiene la oportunidad de hacerse tratamientos y todo, pero también tiene oportunidad de contaminarse peor. Dice de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿No he visto hombres por ahí, todos con las nalgas peladas? Se bajan los pantalones todos caídos, se les ve todo el trasero. Y no respetan a los niños. Están con la mente corrompida. Dice que vivía entre los sepulcros. Imagínense que le salga uno por ahí pasando de noche, por ahí por un cementerio, y le salga por ahí un endemoniado de esos. Imagínense. La mente, totalmente confundido. Dice que el hombre vivía en los sepulcros. Y el diablo conoce a Jesús. Miren lo que dice en el verso 28. Al ver a Jesús, el demonio, tenía una legión de demonios. Estaba invadido. Miren, los demonios tienen su gobierno, tienen su presidente, todos sus gobernadores y todos sus sátrapas asistentes. Tienen la drogadicción, el asesinato, la violación, el feminicida, el violador de niños, tiene la droga, están ahí. Entonces dice que ese hombre estaba minado, tenía la mente totalmente distorsionada, el gadareno. Dice que al ver a Jesús corrió. Y dice, mira lo que dice, al ver a Jesús, el gadareno con la mente totalmente embrutecida, endemoniada, dice que lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque cuando llega Jesucristo, el poder de lo alto, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de lo alto, esos demonios empiezan a aullar
Y ahí estaba el tipo endemoniado, le está diciendo, no me atormente. Los demonios hablaban a través de la boca de este gadareno. Ellos conocían a Jesús. Dice, porque mandaba, el Señor Jesús le mandaba a esos espíritus inmundos que tenían invadida la mente de este gadareno, le mandaba que salieran de él. Mire, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces, ¿qué hacía el demonio? Como el tipo tenía la mente totalmente endemoniado, entonces los demonios lo poseían y no lo dejaban acercar a Jesús, todo lo contrario. Huía, andaba por ahí loco por las calles, así como ha visto gente por ahí loca en las calles, durmiendo debajo de los puentes, por ahí entre los cartones, todos así. ¿Ve? Entonces dice que se había apoderado y el hombre andaba por ahí viviendo miserablemente. Y luego mire lo que dice en el verso 29, el verso 20, ¿cuál es ese? ¿Ese cuál es? El 20, 30, el 30. Y el verso 31, mire que esos demonios que tenía el hombre, decía, y le rogaban a Jesús que no los mandase, que no los, faltan 5 minutos. Mire, los demonios le decían que estaban ahí que estaban poseyendo a ese hombre, le decía que los mandase a que pudieran mejor dicho, que no salieran de este hombre, o sino que los dejasen meterse en unos cerdos. Había un hato de cerdo, que se metieran en esos cerdos. Y el Señor le dio permiso para que esos demonios que tenía el gadareno, hay que leer la Biblia. Eso dice aquí en Lucas capítulo 8, verso 31, dice, y le rogaban a Jesús que no los mandase ir al abismo, porque él empezó a ordenarle demonios, todos los demonios que tenía, a sacarlos del hombre. Entonces dijeron que los dejaran meter en unos cerdos. ¿Y qué pasó? Dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. El siguiente, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y el Señor les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre se entraron en los cerdos, y los cerdos se despeñaron y cayeron al mar de Galilea. Mira, el mar de Galilea es un lago que es un mar de agua dulce, porque yo tuve la oportunidad de estar allí. Entonces los cerdos se despeñaron y cayeron y se ahogaron. Bueno, entonces por eso la Biblia dice, el Señor dijo, hay que cuidar nuestros pensamientos. Dice la Biblia en Mateo 15, 19, dice, porque del corazón, o sea, en la mente, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los malos pensamientos, testimonios. Eso está en... Entonces voy a dejar por ahora ahí. Entonces aquí vemos los varios ejemplos que contemplamos hoy. Cómo la mente de Eva fue contaminada porque la serpiente, Satanás en forma de serpiente, le engañó. Vemos cómo Caín, por envidia, se contaminó su mente, y por último mató a su hermano. Vemos que David, lujurioso, cayó en fornicación, en adulterio, en asesinato, porque le dio oportunidad, le abrió puertas. Pero es que nosotros no podemos darle la oportunidad a Satanás, no podemos, tenemos que andar alerta. Y como dijimos desde el principio, Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento, esta mente, en él persevera. Entonces, si nosotros estamos perseverando en la lectura de la palabra, perseverando en la oración, perseverando en unanimidad, meditando en la palabra, no darle oportunidad al diablo, porque el diablo viene a destruir su familia, nuestra familia, la juventud.
Entonces no le prestemos la mente al diablo. La mente es tan poderosa. Usted pone a pensar mal y eso que usted piensa le sale. Y piensa bien y habla bien, las cosas salen bien. Porque el poder, Dios nos ha dado poder y autoridad en el nombre de Jesús, para poder nosotros mantenernos, como dijo, como iniciamos, en completa paz, perseverando, porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Así que persevera, hermano. No le dé oportunidad a Satanás que le robe. Podemos dejar en la pantalla el título del mensaje. No le dé oportunidad a Satanás a que venga a alimentar su mente con basura. Busque alabanzas especiales para el Señor. No le dé basura al Señor. Al Señor hay que darle lo mejor, porque Dios dio a su unigénito, que vino a salvarnos a nosotros. Así que por esta noche dejamos así. Recuerde, no le prestemos